Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el sábado después de la Epifanía y es un sábado 11 de enero. Hemos tenido un largo tiempo después de la Epifanía hasta el domingo de la fiesta del bautismo de Jesús. Y esto porque la fiesta de la Epifanía cayó el lunes. El sábado, nosotros lo sabemos, es un día que queremos consagrar a la Santísima Virgen. Queremos vivir y renovar continuamente nuestra consagración a ella. El pasado sábado fue el primer sábado de mes, un día dedicado al Inmaculado Corazón de María. Hoy contemplamos a María, la oyente perfecta de la palabra de Dios, la que la guardaba la palabra en su corazón para meditarla allí. Nosotros queremos renovar al comienzo del año este deseo de imitar a nuestra Madre, meditando también cada día la palabra de Dios. Hoy en San Lucas leeremos del capítulo 5 los versículos 12 al 16 que dicen así: Sucedió que estando Jesús en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra. Al ver a Jesús cayendo sobre su rostro, le suplicó diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y extendiendo la mano, lo tocó, diciendo: Quiero, queda limpio. Y enseguida la lepra se le quitó. Y él le ordenó no comunicarlo a nadie, y le dijo: Ve, preséntate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para que le sirva de testimonio. Se hablaba de él cada vez más, y acudía mucha gente a oírlo, y a que los curara de sus enfermedades. Él, por su parte, solía retirarse a despoblado, y se entregaba a la oración. Este relato de la curación de un leproso no es solamente San Lucas quien lo trae en su Evangelio. Igualmente lo hacen San Mateo y San Marcos, con la diferencia de que tanto San Marcos como San Lucas, que hemos escuchado, lo ponen muy al comienzo de la vida pública de Jesús, mientras que San Mateo lo pone un poco más adelante, lo pone ya después del Sermón de la Montaña. San Lucas es llamado a veces el Evangelio de la oración. En ningún otro evangelio, como en el tercero, el de San Lucas, se nos presenta a Jesús orando. Muy repetidas veces, todo lo hace Jesús después de orar. Por ejemplo, para escoger a sus apóstoles, él sube al monte y pasa la noche en oración. Y al llegar la mañana, entonces va llamando a los que él quiere, que en el fondo son aquellos que el Padre le ha ofrecido, le ha revelado que han de ser sus discípulos, aquellos que el Padre le ha dado. En la oración Jesús da a sus apóstoles, a sus discípulos en general, una enseñanza preciosa de cómo hay que tratar a Dios, como a un Padre bueno, con el que se tiene muchísima confianza. Pues bien, este relato de la curación del leproso se convierte
en la narración de San Lucas, también en una enseñanza sobre la oración. Fijémonos en los detalles. En primer lugar, San Lucas no nos dice dónde ocurrió este hecho. Y eso que Lucas tiene cierta pretensión de historiador. Pero nos dice simplemente que estando Jesús en una de las ciudades, y no nos dice cuál, ni siquiera de dónde era esta ciudad. Por el contexto podemos descubrir que Jesús se encuentra en Galilea. Esta ciudad no será Cafarnaúm, que él ha convertido en la sede a partir de la cual se desplaza en sus correrías misionales, en sus aventuras apostólicas. No, es otra ciudad, no es Cafarnaúm. Pero da lo mismo cuál. Aquello que ocurrió una vez en aquel lugar cualquiera es algo que acontece a cualquier hombre que tiene fe y sabe dirigirse a Jesús y sabe postrarse ante él y sabe dirigirle la palabra, enderezar hacia él su súplica. La no concreción de un lugar concreto, la no determinación geográfica permite que este episodio sea más universal, que lo podamos extrapolar a cualquier día, a cualquier época, a cualquier ciudad. Da lo mismo, en cualquier ciudad, en cualquier momento, se presenta ante Jesús un hombre que no está solamente enfermo, no, es más que enfermo, es peor que enfermo. Dice Lucas, estaba lleno de lepra. No es simplemente, como digo, una enfermedad. La lepra es también una maldición, es una suciedad horrible que expresa una suciedad interna, que obedece seguramente a un desarreglo moral, a una maldición recibida en la familia, sino por el hombre que la padece, por sus antepasados. La lepra obliga a la persona aquejada a vivir fuera de la comunidad, fuera del pueblo, fuera de la ciudad. Este acontecimiento tiene que transcurrir en las afueras de la ciudad, ya en el campo. Dice Lucas que estando en una ciudad, pero no se nos dice en qué lugar de la ciudad, desde luego no en la plaza del pueblo, mucho menos en la sinagoga donde Jesús ha operado otros milagros. En las afueras, en el campo. Por eso Jesús actúa un poco en secreto y le dice, como sabemos más adelante, no le digas nada a nadie. Le ordenó que no se lo comunicara a nadie. Y no había habido testigos. No estaba allí la gente del pueblo. ¿Por qué? Porque estaban en las afueras. Estaban en descampado. Y nadie se aventuraba hasta la cercanía de un leproso. Entonces, se presenta un hombre lleno de lepra. Nosotros podemos sentirnos invadidos de suciedad interior, de pecados o de defectos, o de limitaciones, de debilidades, por no decir de vicios, de malos hábitos, de malas costumbres, o llenos de pecados. Uno acude a Jesús con su pobreza a cuestas. Uno acude a Jesús, debe acudir a Jesús, aunque no se sienta digno de él. El Señor quiere acercarse a todos los hombres cubiertos por
toda clase de lepras. Él ha venido precisamente como médico de nuestras enfermedades, apartarse de la oración y del trato con Dios, por sentirse uno muy indigno, muy pobre, muy manchado, muy impuro. Es un disparate, es un terrible error del que se lamentó amargamente Santa Teresa de Jesús por haber incurrido en él. Al contrario, esa conciencia de nuestra debilidad, de nuestra suciedad, de nuestro pecado, tiene que apresurarnos hasta Jesús, con las actitudes, por supuesto, de este leproso. Porque él, dice San Lucas, al ver a Jesús, ¿qué es lo primero que hace? Cae sobre su rostro. Cayendo sobre su rostro, le suplicó diciendo. Un gesto y una palabra. El gesto, esta tremenda postración, la reverencia más profunda, más absoluta que se hacía solamente ante Dios, postrado ante Él. No hay nadie que lo vea, no lo hace como espectáculo, pero él siente la inmensa distancia que existe entre Jesús y él. No ya distancia física, el Señor acorta esa distancia. Pero qué comparación hay entre la majestad divina de Jesús, en aquel momento, al comienzo de su vida pública, un maestro que ha empezado a ganar una reputación extraordinaria por su enseñanza sin igual y sus milagros incomparables. ¿Qué comparación hay entre este maestro ya famoso y aquel hombre enfermo, anónimo, que vive en la soledad o en la triste compañía de otros como él? Se postra en tierra con toda humildad, con toda reverencia. Así nuestra oración tiene que estar impregnada de reverencia, pero también de confianza. Una postración, pero una palabra a Jesús. Señor, si quieres, puedes limpiarme. No hay mejor forma de resumir una confianza sin límites. Si quieres, puedes limpiarme. Luego lo harás o no lo harás. ¿Por qué? Porque yo, leproso, no tengo ningún derecho de exigirte nada. Pero yo sé, pero yo creo que tú lo puedes todo, incluso aquello que es imposible a los hombres y sólo posible a Dios. Si quieres, puedes limpiarme. Es una confesión de fe extraordinaria. ¿Qué está diciendo este hombre? Por supuesto, por lo menos está diciendo que Jesús es el Mesías enviado por Dios. Porque ¿quién sino el Mesías, que sería hijo de Dios, que sería amado de Dios y enviado de Dios? ¿Quién sino el Mesías podría dar la limpieza, la pureza a un leproso? Eso sí, en los tiempos del Mesías aquellas cosas ocurrirían, estaba profetizado. Pero aquel leproso anónimo nos está diciendo que él da testimonio de la verdad de los profetas y que él da testimonio de que Jesús es el enviado del Padre. Extraordinario, en un hombre olvidado, anónimo, enfermo y seguramente también pecador. Si quieres, puedes limpiarme. Que ésta se convierta hoy también en nuestra oración, que no nos cansemos de repetirlo, y que a medida que lo repitamos una y otra vez, y cientos de veces, vaya creciendo nuestra confianza.
porque esta palabra, esta petición, este acto de fe está hecho cierto por aquel leproso. Pero no lo olvidemos, esta súplica es también no sólo palabra del leproso, sino palabra de Dios, que se la inspira. Es palabra de Dios, y yo, después de proclamar el texto, así puedo decir palabra del Señor o palabra de Dios. Es una palabra que el mismo Dios, que el mismo Señor nuestro pone en nuestros labios para enseñarnos a rezar. Que no diga ninguno, yo no sé rezar. ¿Es que acaso yo no sabría repetir lo que dijo aquel pobre hombre leproso? Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué mejor oración? ¿Qué otras palabras necesitamos? Cuando nos cansáramos de ello, cuando hayamos avanzado tanto en nuestra vida espiritual que creamos que no nos es necesario repetirlo más, entonces dediquémonos con todo empeño a repetir el Padre Nuestro, que con esto hasta el final de nuestros días en la tierra tendremos suficiente materia de oración, tendremos suficiente forma para la oración. Y ahora la acción de Jesús. Extendió la mano y lo tocó. O sea, Jesús se le ha acercado mucho. Jesús lo tiene a su lado inmediatamente, y eso que los leprosos tenían que mantenerse en una cierta lejanía. Por una parte, su confianza le ha hecho acercarse más y más y más a Jesús. Jesús no retrocede asustado, Jesús no retrocede asqueado. Para colmo de los colmos, cuando él le dice aquello, Jesús extiende la mano y elimina ya toda distancia que lo separara de aquel hombre, y llega a tocar su carne enferma. Y llega a tocar, incluso, aunque no lo diga el texto, su corazón desordenado, su corazón que palpitaba y latía a una velocidad extraordinaria, su corazón en el que él ya había llorado, sino con lágrimas de los ojos, si había llorado con lágrimas interiores, su triste situación. Quiero, dice Jesús, queda limpio. Es algo facilísimo. No se trata de un conjuro, no se trata de una bendición, no se trata siquiera de una oración sobre él. A aquel hombre que se le ha abierto en la fe, que ha puesto en él toda la confianza. Si quieres, el Señor no dice otra cosa sino quiero. Claro que sí, para esto he venido. Ojalá vinieran muchos otros como él. Queda limpio, y enseguida la lepra se le quitó. Desapareció totalmente. La suma pureza, la vida en plenitud de Jesús se comunica a este hombre. ¿Cómo es posible esto? Muy sencillo, lo estamos celebrando en este tiempo de Navidad, gracias a la encarnación y al nacimiento del Verbo en carne humana y mortal. Él puede asumir toda nuestra debilidad, toda nuestra pobreza, toda nuestra muerte, para convertirla en vida, en salud, en gracia. Queda limpio, y enseguida la lepra se le quitó. Ahora Jesús le ordena en primer lugar que no se lo diga a nadie. Por lo visto no ha habido testigos, o quizás solamente los apóstoles han sido testigos del episodio. El Señor no quiere que se difunda tan pronto una idea equivocada acerca de quién es el Mesías. El Señor quiere que ese testimonio vaya surgiendo, vaya produciéndose poco a poco
a medida que los hombres asuman su mensaje, acepten el Evangelio. Pero sí le manda otra cosa a continuación, que cumpla la ley de Moisés. Todavía es necesario cumplirla. Todavía Jesús no ha proclamado la ley nueva, no ha perdido totalmente su vigencia. Vete al sacerdote, ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés para que le sirva de testimonio. El Señor tiene en cuenta también la importancia de que los sacerdotes del templo reciban un testimonio convincente acerca de su persona. Los sacerdotes a su vez podrían dar testimonio y así se multiplicaría el eco de los hechos y de las palabras de Jesús. San Lucas no dice lo que dicen Mateo o Marcos de que aquel hombre no le hizo caso a Jesús y que siguió hablando por todas partes y dando testimonio. No, San Lucas no se detiene en esto, sino que dice San Lucas que de él, de Jesús, se hablaba cada vez más. Era inevitable que antes o después el leproso contara lo que le había sucedido. Quizás reencontrara a parientes o amigos perdidos hacía años, cuando él sufrió la terrible enfermedad. Inevitablemente se habla cada vez más de Jesús. Que llegara aquel hombre al pueblo, muchos quedarían absolutamente estupefactos. Acudía mucha gente a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Interesan las palabras de Jesús, pero a la gente le interesan también sus obras, sus hechos, los milagros, las curaciones. Mucha gente acudía a que los curara de sus enfermedades. Él por su parte solía retirarse a despoblado y se entregaba a la oración. Aquí está algo que yo decía al principio, el Evangelio de San Lucas como el Evangelio de la oración. El Señor no sólo da testimonio del Evangelio con sus palabras, con su predicación, no sólo da testimonio del Evangelio con sus obras, con sus milagros, con sus signos. El Señor también da testimonio de su Padre y del reino con su oración, con su retiro a la soledad. Vamos nosotros cada día a entregarnos también a la oración un ratito. De esta manera estamos dando testimonio al mundo, no solamente impartiendo catequesis o hablando de temas religiosos o haciendo buenas obras. Orando también estamos dando un testimonio eficacísimo que nuestro mundo necesita. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme con sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.